La iglesia es un edificio. Es bien común escuchar preguntas tales como ¿fuiste a la iglesia ayer? ¿O a qué iglesia tú vas? Lo que realmente deberíamos preguntarnos es si entendemos la verdadera naturaleza de la iglesia. La iglesia no es ningún edificio, sino es el pueblo de Dios comprado a precio de sangre por su Hijo, siendo el templo del Espíritu Santo. Escuchen esta cita de un artículo titulado ¿Qué es la iglesia? La palabra iglesia viene de la palabra griega eclesía, que significa una asamblea o una convocatoria. La raíz del significado de la palabra iglesia no es de un edificio, sino de personas. Es irónico que cuando le preguntamos a la gente a cuál iglesia asiste, usualmente ellos se refieren a un edificio. Romanos 16:5 dice, saludad también a la iglesia de su casa. Pablo se refiere a la iglesia en su casa, no a un edificio, sino al cuerpo de creyentes. Cierro cita. Estas son algunas de las descripciones sobre la iglesia que hallamos en la Escritura. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Efesios 1, 22 al 23 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia es el cuerpo de Cristo que está compuesto por todos aquellos que fueron salvados por medio de la fe en Cristo Jesús. No solamente eso, cuando Cristo salva a su iglesia o a su pueblo, le dio su Espíritu Santo. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 3 al 14, dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. También la iglesia se describe en la Biblia que fue comprada a precio de sangre. Hechos 20:28, y este es Pablo hablando a la iglesia en Éfeso antes de irse en su viaje misionero a Jerusalén. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. También, Primera de Pedro 1, 18 al 19 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. También la iglesia se describe que somos ovejas del Señor. Pedro también dice en Primera de Pedro 5:1 en adelante, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. También Jesús mismo dice en Juan 10:11, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Por último, menciono que la iglesia es descrita en la Escritura como la esposa de Jesús. La iglesia, este grupo de pecadores que fueron rescatados por Jesús de su maldad, disfruta de una unidad íntima con Jesús por medio del Espíritu Santo, una unidad tan íntima como la de un esposo con su mujer. Y esto lo podemos ver en Efesios capítulo 5, versículo 21 en adelante. Someteos unos a otros en el temor de Dios, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha.
Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Es el pueblo de Dios, redimida por la sangre del Cordero, quien tiene el Espíritu Santo, es la esposa de Cristo, es el cuerpo de Cristo, y son todos aquellos que han puesto su fe en Cristo Jesús para salvación. El Señor les bendiga.